Disculpe la molestia, señor. No se preocupe, no se preocupe. Muy ocupado. Pues nosotros estamos haciendo un estudio sobre cuáles son los factores de éxito de las franquicias gastronómicas peruanas desde los años 2010 al 2015 hacia el sector latinoamericano. Entonces, nosotros como primera pregunta queríamos saber por qué el modelo de franquicia es exitoso. El modelo de franquicia es exitoso. Bueno, una de las principales razones es que cuando tú quieres emprender un negocio nuevo, mayormente no conoces cómo funciona el mercado. Ni tampoco tienes claro cómo funciona tu nuevo negocio, ¿no? Entonces eso hace de que el 85% de las empresas que emprenden un negocio fracasen al segundo año, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben perfectamente cómo está, que una de las razones de debilidad que tienen las empresas es el tema de gestión. Uno, no saben trabajar su gestión financiera, ¿no? Por ejemplo, utilizan líneas de corto plazo para financiar operaciones de largo plazo. Usan las tarjetas de crédito para comprar activos, cosas que son cosas que tú dices, oye, eso no puede suceder, pero sucede, ¿no? Sí, increíble, pero no estudian las tasas, no haces una comparación en el estudio previo. Lo que pasa es que muchas de estas iniciativas son dadas por un emprendedor. Y el emprendedor siempre va a buscar salir como sea, buscar negocios y bueno, así se practica y se encuentra. Es como el porfiado, ¿no? El emprendedor sigue parte de su fe, ¿no? Si no tiene suerte, habrá invertido un montón. Yo conozco a un médico, por ejemplo, y esto no es solamente para los que tienen poco conocimiento de lo que es la gestión. Yo conozco un médico que su hobby es invertir, pierda o gana. Oye, no puede ser, ¿cómo es posible que te cuenta sus historias de fracaso y lo cuenta orgulloso porque ha fracasado? Bueno, probablemente en otros países, bueno, él es peruano, vive en Canadá, es odontólogo, ha generado una buena fortuna, pero bueno, le gusta profesionalizarlo de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como tú no conoces, el alto riesgo de fracaso está latente, ¿no? Por ahí que de pronto agarras y dices, bueno, ok, yo voy a trabajar con un 50% de personal informal y otro 50% formal. Y mira lo que ha pasado hace ahora mismo, ¿no? Con este tema de la movilidad. Sí, pues esa es la realidad. ¿Y qué pasa cuando tú te enfrentas con una franquicia? Lo que hace una franquicia es que te va a entregar, en principio, un modelo de negocio exitoso. Porque quien de alguna manera lo está entregando es una persona que ya pasó toda esa etapa de aprendizaje, ¿no? Y por lo tanto, eso lo hace un poco virtuoso. Entonces tú dices, oye, yo voy a ensayar un negocio nuevo, o voy a apostar por un negocio que ya tiene éxito, y lo que yo voy a hacer es reducir mi brecha de aprendizaje, ¿no? A través de esta franquicia. Entonces, cuando el Departamento de Estadística de Estados Unidos revisó más o menos el impacto que puede tener el tema de franquicias, y entró un análisis comparativo, ¿qué cosa determinó? Que al quinto año, claro, el confiado ya empezó a entender un poquito más y sus riesgos se reducen al 65%, los que pasaron. Porque el 85% y determinado que eso se reduce a un 65%, obviamente al quinto año es la frontera de la muerte, ¿no? O sea, ya fracasaste ahí, mejor cerraste ya completo, ¿no? Sin embargo, para el caso de las franquicias, esto se reduce a un 5%. Eso es una razón. Y en su opinión, ¿cuáles han sido los factores de éxito en sí para las franquicias gastronómicas peruanas para su éxito en su internacionalización en Latinoamérica? A ver, acá hay varios factores que se confluyen, ¿no? El primero, evidentemente, nosotros somos una de las principales
fuente gastronómica a nivel mundial, ¿no? O sea, nuestra riqueza en sabores, en variedades, digamos, está bien catalogada a nivel mundial, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos más de 85 escuelas de cocina. No solamente acá en el Perú, también la UNCIL tiene pues su escuela en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cada vez más la gente quiere aprender a nuestra cocina. Entonces, el 30% de los estudiantes, por ejemplo, que llegan a nuestro país, el 30% de los que estudian son extranjeros, ¿no? Bueno. Entonces ahí tienes un tema. Y todas partes, claro, obviamente la mayoría son de Latinoamérica, ¿no? Estuve revisando las mallas curriculares de los institutos como Gordon Blue, Galia y Senfotur, que son los más representativos en Perú, y me di cuenta que solo Senfotur tiene un curso especial, especialmente para franquicias, pero Gordon Blue, de Galia, no lo tienen. ¿Usted sabe si se plantea incrementar o plantea introducir dentro de la malla curricular este curso? Bueno, de hecho ya hay diplomados. Diplomados, sí. En la Cámara de Comercio de Lima se tiene un diplomado de franquicias, pero está ligado únicamente para empresarios, ¿no? Sí, ¿no? Mientras que el otro son estudiantes, que me parece bueno, pero es el empresario que finalmente lo va a aprovechar mejor, ¿no? Sin embargo, también hay que tomar en consideración que la franquicia no puede ser catalogado como una moda, porque ahí hay un factor que puede afectar sensiblemente el desarrollo del sector, ¿no? Y ahora le voy a explicar mis razones, ¿no? Bueno, entonces decíamos que tienes por un lado el tema educativo, ¿no? Tienes chefs que ya cada vez más están entrando fuera, tiene más de 1.500 restaurantes fuera, muchos de ellos con medalla Michelin, los que están en Europa, ¿no? Entonces hay mucha disposición para lo que es la gastronomía peruana, pero eso es la gastronomía, ¿no? Cuando hablamos de gastronomía vamos a encontrar un chef maravilloso que te hace unos platos, son unos artistas, ¿no? Sin embargo, cuando tú ya hablas de franquicias, es cierto, tú tomas esa fama. Las franquicias, ¿qué cosas son? Son modelos de negocio, de expansión. Entonces encontramos, por ejemplo, que en el mercado hay más de 180 franquicias de capital peruano, ¿no? De los cuales 56% son de gastronomía. Y notas que solamente el 20% se puede expandir con franquicias. ¿Por qué? Porque no es solamente que yo tenga la fama de hacer bien las cosas. Yo tengo que desarrollar mi modelo de negocio. Y ahí está un tema de debilidad, ¿no? Por eso se ha creado este diplomado para empresas, para lograr que ese 80% entienda que definitivamente el que tú hayas desarrollado tus manuales, porque claro está, que se quiere expandir, pues ya tiene que tener sus manuales, es decir, todo ese conocimiento tiene que estar sistematizado, manuales de operaciones, manuales financieros, de mercadeo, contratos, ¿no? Todos esos elementos los tienes que tener bien sistematizados. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfrentas a un inversionista y te vaya a pagar el derecho de entrada, que es el primer pago que recibe un franquiciante, le vas a tener que dar los manuales, ¿no? Por lo tanto, ese es un factor importante. Entonces, si tú me dices cuáles son los factores de éxito de la gastronomía, uno, que tenga un modelo de negocio que no necesariamente esté ligado a un chef. Por ejemplo, ¿qué cosa ha hecho Gastón Acuña? Vender la marca, ¿no? Sí, pero tiene su empresa que es 5 millas, ¿no? Tiene su José Cárpena, que es su gerente, y es el que le está desarrollando toda la parte de expansión internacional. ¿Está demostrándose como expansión? No, porque uno de los conceptos importantes o requisitos que debe tener la franquicia es que sea replicable. Entonces tú un chef no lo vas a poder replicar porque es tu estilo, es algo muy propio, y por lo tanto tú te enfrentas a elementos donde definitivamente no vas a poder avanzar. Por lo tanto, si hablamos ya de franquicia gastronómica, no tengo un negocio validado, simplemente no me es suficiente tener la fama porque tú no estás vendiendo platos, tú estás vendiendo una inversión que tiene que ser rentable. ¿Y por qué tiene que ser rentable? Porque es la forma como va a crecer los negocios.
Claro, es todo un modelo de negocio que está. Entonces ese es un elemento de enfoque que tienen que darle mucho al análisis cuando nos enfrentamos con franquicias. No solamente el glamour de que estoy comiendo rico, eso es parte de. Otro de los elementos importantes no es solamente que yo prepare un plato, yo tengo que desarrollar todo un concepto, ¿no? Tú te puedes ir, por ejemplo, a un mercado y puedes comer exquisitamente, pero eso es una franquicia, no va a ser una franquicia. Hay otros elementos que se añaden, que es justamente el concepto de negocio. ¿Qué significa el concepto de negocio? El concepto parte de crear un producto aumentado. ¿Cuál es el producto básico acá? ¿Cuál es el producto básico? El plato, ¿no es cierto? Pero el plato como tal no se vende solo, ¿correcto? Tiene que estar puesto en un plato que sea llamativo, ¿no es cierto? Que esté elaborado en una cocina que esté sumamente inocua, ¿no es cierto? Que la gente puede estar vestido pulcramente, por eso muchas veces el chef se viste de blanco, pues tiene que estar pulcro. Ojo, es consumo humano directo, por lo tanto puede tener alguna afectación. Ya han cerrado muchos locales ciertas medidas, ¿no? Por otro lado tienes dónde yo lo sirvo. Yo tengo que buscar que el ambiente sea un ambiente que respire experiencias muy sensitivas. De hecho, hoy en día nos enfrentamos a un cliente que vive las experiencias y por lo tanto, ¿cuál es la primera experiencia que yo voy a tener cuando voy a ir a un restaurante? Uno, que por lo menos quien me reciba bien. Ese es mi primer impacto, ¿no? Muy buenos días, señor. Oye, qué excelente, ¿no? O sea, me parece. Entonces, el concepto se va construyendo con todos esos elementos, desde el servicio, el trato al cliente, cómo está decorado el ambiente, ¿no? Por ejemplo, algunas franquicias de cevichería, por ejemplo, lo que han tratado de emular es que tú entras a un muelle, que tú entras a un muelle, ingresas y hay una pileta y de pronto te haces sentir como que estás pues en el mar, ¿no? Toda una experiencia. Es todo eso. Entonces, otro elemento importante no es solamente que yo sepa hacer un plato, sino es cómo lo presentas. De hecho, yo promuevo la exportación de servicios. Y enseño a la mujer el tema de servicios, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver. Entonces, hoy en día ya no es tan importante el bien. Por supuesto que es importante, pero no es tan importante cuando tú quieres enfrentarte a un mercado tan competitivo. Te tienes que diferenciar. Y ahí entran las marcas, entra de qué manera tú, de alguna manera, tienes tu identidad corporativa, que eso es un elemento sumamente importante. Por ejemplo, tenemos franquicias que son del sector odontológico, donde tú dices, oye, esta es una casa, acá tiene un letrero, y por ser un letrero soy una franquicia, es mucho más. Entonces ahí viene la necesidad de profesionalizar el sector, porque es una moda. O sea, hoy en día, claro, a mí me vas a pagar para manualizarte, me vas a pagar 20.000, 25.000, no tanto, estoy transcribiendo los errores o virtudes que puede tener tu esquema, ¿no? Es todo un concepto revolucionario el que se está dando. Entonces, si tú lo llevas a ese plano, ya estamos hablando de otros elementos, ¿no? O sea, no solamente es el tema, lo que quiero que quede claro que no es un tema únicamente gastronómico. No, claro, es un concepto de negocio, es cómo tú presentas tu modelo de negocio, porque el modelo de negocio es clave para saber dónde estoy rentabilizando. Por ejemplo, se dio el caso de una empresa, una franquicia, de pescados y mariscos, ¿no? Y uno de los problemas que tienen cualquier tipo de restaurante, es las mermas en cocina. ¿Qué pasa? La gente se lleva medio kilo de arroz, la gente se lleva un pedazo de bife, un pedazo de pescado. Eso no entendía, que era merma. Pero es lo que saldo, lo que son, ¿no? Entonces, hay mucho hurto. Entonces, ¿qué hizo este empresario? Empezó a hablar, bueno, ustedes son una unidad de costos. Quien venga y me traiga el mejor pescado y con un mejor precio, yo lo empiezo a compensar económicamente. Si yo siento que sigue habiendo merma, yo los voy a castigar a ustedes.
pero si ustedes reducen la merma yo lo voy a compensar económicamente. Entonces empezó a entender que tiene que haber, ¿no?, un trabajo en sus operaciones claves que tiene que ser controlado y estimulado, ¿no? Y con ello, ¿qué cosa hizo? Mejoró sustancialmente su rentabilidad. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es importante? ¿Realmente hacer solamente un plato de comida? Identificar todos los procesos. Eso. Y eso es lo que se tiene que hacer. Y eso es lo que no se está haciendo. Por eso nosotros desde hace un año hemos lanzado el plan de promoción de franquicias con la premisa profesionalizar al sector. Porque ¿quién padece cuando yo tomo la franquicia? Es el propio franquiciado, por supuesto. El franquiciado es el que está invirtiendo. Es como que tú atesoras tus ahorros y confías en tu amiga y dices, ya, ok, yo voy a invertir en tu negocio, y de pronto encuentras pues que todo lo que te había dicho era teórico y nada se aplica. ¿De qué manera te ves afectado? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque al final un buen modelo simplemente no. Señor David, disculpe, una pregunta. ¿Cómo visualiza usted el sector de franquicias gastronómicas dentro de los 10 años? ¿Cómo lo visora? Cada vez más los conceptos peruanos que están surgiendo, digamos, antes era el 85% concentrado en el sector gastronómico. ¿Ya? Ahora es el 55%. Y están apostando en nuevos sectores. En otros sectores. Entonces, ¿cómo yo lo veo? Yo lo veo de manera interesante, de crecimiento. De hecho, la franquicia de gastronomía va a ser uno de los grandes motores. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos un problema con los condimentos, con los insumos, con la materia prima, que son fundamentales. Pero en la medida que tenga cadenas de franquicias gastronómicas en el extranjero, lo que va a provocar es que se mejore también el suministro logístico. Porque evidentemente para mí, una de las razones importantes que ustedes tienen que saber, el negocio real de la franquicia, claro, es importante que coloque por la franquicia, pero lo más importante es que trate de comerse una cadena. O sea, a ver, uno de los principales ingresos que tiene la franquicia, y ese es un tema también de conocimiento de los empresarios, es que hay una parte de proveeduría muy fuerte en el negocio. Por ejemplo, si tú te vas a KFC, eso desde la servilleta de papel hasta todo lo demás, todo lo importa. ¿Quién lo hace? La central de operaciones de KFC en Estados Unidos, y reparten al mundo. Eso definitivamente es muy importante, porque definitivamente esa cadena de suministro me va a rentabilizar por ambas vías. Uno, porque yo mejoro mi negociación con los proveedores. Segundo, te mejora a ti la rentabilidad, porque al negociar con mis proveedores, ¿qué cosa voy a negociar? Precio. ¿Por qué? Porque es volumen. Escala. ¿No es cierto? Entonces, ese es un aspecto fundamental. Entonces, si yo veo que definitivamente las cadenas tienen que ir saliendo, es importante que eso se vea fortalecido con el suministro logístico, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿pero qué tipo de negocios deberían expandirse a esa velocidad? Como una producción a escala, ¿No? Entonces, por ejemplo, yo me enfrento a conceptos que lanza Gastón Acurio, pero son conceptos que valen $6 millones. Sí. Y si revisamos cuántos tienen cada país, va a tener un concepto, porque no encuentra otro que invierta pues $18 millones. Es una locura. Sin embargo, cuando yo veo qué pasa con China Wok, ¿no? China Wok es el líder en su expansión internacional, es el que más ha expandido, porque son inversiones de $60 mil, 60, tiene 70 mil dólares. Claro. Pero son inversiones pequeñas. Entonces, cada vez que tú te enfrentas a inversiones pequeñas, eso rápidamente van a crecer. Imagínate nomás que en El Salvador, que es un país pequeñito, es un pibro muy pequeñito, China Wok tiene 17 locales. Y si yo veo en el ranking, El Salvador se convierte en el segundo lugar con número de unidades.
pero solamente por China Por Walk. China Walk. Wow. Entonces, tú me dices, oye, ¿qué cosa debería salir? La tendencia internacional está orientado hacia conceptos locos, de bajo costo. Como Nitos. No sé si escuchaban Nitos. Por supuesto, nosotros lo apoyamos eso. Nosotros lo hemos colocado en Bolivia, lo hemos colocado en Ecuador y en Chile. Entonces, son esos los elementos que deberíamos buscar de crecimiento como cadena. ¿Por qué? Porque al final el suministro se hace muy potente, ¿no? Porque yo empiezo a entregar los insumos ya no a uno solo, sino ya a 17. Una consulta, ¿las franquicias peruanas importan sus insumos? A ver, hay muchos elementos que se pueden dar, por ejemplo el tema del envase, ¿no? Son barreras que Son barreras, pero que yo no le veo mayor por el país. Eso no es una barrera. No me acuerdo. O sea, sí aprovechan los tratados y los convenios de libre comercio. Hay que aprovecharlo, porque finalmente si no los aprovechan, Pero en realidad los aprovechan. ¿no? Los aprovechan en realidad en la práctica. A ver, vamos a plantear este punto de vista. Digamos, los tratados de libre comercio lo que de alguna manera han buscado es reducir las brechas arancelarias. Pero lo que no se han reducido las brechas para arancelarias. Por ejemplo, tenemos un TLC con Estados Unidos, pero Estados Unidos, cada estado que tiene es un país diferente. Sí, Entonces, la pregunta es, ¿qué quisiera tener? Es decir, Estados Unidos. ¿No? Entonces, para mí, el tema de los TLC son buenísimos, es un buen peldaño, pero que probablemente necesitamos aprovecharlo un poco más, ¿no? Tenemos que empezar, como siempre lo he mencionado, en un trabajo de un TLC hacia adentro. ¿Cómo así? Porque todo el mundo, a ver, uno de los problemas que se enfrenta un país cuando quiere negociar es cuando tú tienes, el grupo empresarial no sabe qué es lo que quiere. Entonces lo que te va a demandar a ti es plantear una estrategia un poco general, no muy específica. Entonces ahí viene un tema. Entonces en la medida que yo no entienda, no sienta, ¿no? Es como cuando comentaron, oye, ¿y yo qué gano con la reunión que tengo que ir con el presidente del mercado? Si yo tengo que vivir mi vida a día. Me acuerdo cuando iba a hacer las elecciones, estaba con mi hijo en Miraflores y hablé con un señor que vende periódicos y le pregunto, señor, ¿y usted ya tiene decidido su voto? Me dice, mire señor, a mí no me interesa gane quien gane, yo lo único que sé es que gane quien gane, igual tengo que seguir trabajando, tengo que seguir vendiendo y tengo que seguir produciendo. ¿Me comprendes? Ese es el TLC hacia adentro. Que tú le preguntas, oye, ¿qué te beneficia el TLC? Entonces hay que tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Y yo creo que acá no es solamente un trabajo de las propias entidades, sino de todo el ecosistema que está vinculado al tema, tanto público como privado, ¿no? Señor David, disculpe, ¿existe algún plan o programa que permita la detección de inversionistas potenciales y la colaboración de entidades financieras que ayudarían a las niñas, a los franquiciadores? A ver, nosotros hemos estado ya trabajando con el Banco Continental, con el Escocia, buscando que de alguna manera se genere algún tipo de líneas de financiamiento a las empresas que quieren expandirse, ¿no? Los bancos son un poco duros, de hecho toda esta corriente de fintech, no lo han escuchado, ¿no? Fintech es toda la corriente de financiamiento que se está dando a través del sistema, pero paralelo, porque tú tienes muchos microempresarios que no pueden acceder a la banca tradicional, ¿no? Y se han dado cuenta que solamente el 30% de todo ese grupo está en el sistema. ¿Y qué pasó con el otro 70%? Entonces ya se está financiando de mil maneras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te enfrentas con los bancos, tú lo primero que vas a recibir es, a ver, dame tu balance, ¿no? Perfecto. En los últimos 5 años, ¿qué ha pasado? Ha sido caída y como el mercado está deteriorado. Por ejemplo, sabemos que el mercado más golpeado, o el sector más golpeado es el textiles. Dile al banco que le dé financiamiento a una empresa textil, no va a poder. Entonces, es un poco duro la conversación con ellos porque ellos tienen sus patrones.
Sin embargo, lo que hemos logrado ahora, y eso es justamente lo que voy a presentar, es el programa de apoyo a la internacionalización. ¿Qué cosa se ha logrado? Que a través de un fondo que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, que se llama el Fondo MIPYME, se ha logrado generar 25 millones de soles. ¿Para qué? Para apoyar la internacionalización de las empresas peruanas. Y hay cuatro componentes que tiene este programa. Uno de ellos es el de franquicias. Mira, sí. Entonces, lo que hemos logrado sí es un fondo para apoyar a 18 empresas en su proceso de internacionalización. Sin embargo, eso no me exime de poder generar recursos para mi capital de trabajo, que son los temas que tengo que desarrollar. Entonces es un trabajo un poco más duro, ¿no? De hecho, nosotros tenemos reuniones constantemente con el sistema, porque definitivamente esto nos está creando un problema de crecimiento. Sí. Esta es la complementaria. Ahorita lo retomamos. Sí, porque falta su marco legal, que es importante. Sí, pero ya. Yo sé, ¿no? ¿Qué sonaba tu teléfono, no? Ya. Pensé que me estaban llamando. Ya, marco legal y eso, ¿no? No, dame un segundo. Quiero la CDI y la ausencia del marco legal. Solamente se revisó y te quedan preguntas. Ayúdala y la hacemos pasar y ya empezamos. Pero, claro, un ratito nomás. Esperen un ratito. Creo que ya Carlos lo instaló, ¿no? Disculpe, ¿de qué manera afecta la ausencia de un marco legal a lo que es la exportación de franquicias? A ver, siempre dice que los abogados, cuando tú no quieres llegar a un buen acuerdo, búscate un par de abogados, porque son los abogados que hacen las leyes, no las normas. A ver, las leyes siempre van a ser importantes, ¿no? De hecho, no hay una normatividad específica como existen en otros países como es Estados Unidos, España, para el sector de franquicias. ¿En qué sentido puede afectar? ¿Qué pasa si tú me entregas un manual que no corresponde al modelo de negocio que yo estoy aplicando? ¿Qué hago yo? ¿Te demando? ¿Te denuncio? Pero si no hay una ley que nos vale. De acuerdo, ahí hay un freno. Segundo, quien me lo hizo, ¿lo puedo denunciar? ¿Sabe perfectamente qué patrones yo debo hacer? Nosotros hemos publicado, por ejemplo, una guía para manualizar franquicias, que está en el sistema, con la necesidad de que los empleados no se vean sorprendidos. Acá no es un tema de contratar a un secretario que te va a cobrar, es el secretario más caro del mundo porque te va a contratar para tipear, ¿no? Y en eso, y cuando la cosa no sabe, agarra otro manual, lo copia y se olvida de borrar el nombre. Por favor, eso estás grabando, ¿no? Sí. Ya eso vas a borrar, pero eso es para que entiendan que el sistema no es un sistema amigable y contra eso estamos luchando. Ahora, no es el rol de PROMPERÚ, pero no hay otra entidad, por más que hemos creado una cámara para de franquicias que debería regular, que tenga la capacidad de poder regular. Y no lo hace. No lo hace, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros hemos lanzado el plan de promoción, y ahí en el plan de promoción estamos proponiendo que una de las acciones que ya estamos trabajando es justamente tener un marco normativo para impulsar el crecimiento de las franquicias. Entonces, si tú me dices, ¿qué tan importante? Es sustantivamente importante tener una ley, porque te protege a ti como franquiciado, a ti como franquiciante, y además normas a quienes están alrededor, que son consultores, sistemas, todo el mundo que está alrededor, lo normas en un momento determinado. Inclusive, por ejemplo, en otros países como Brasil certifican las franquicias. Estamos hablando con una certificadora internacional para que venga y te certifique. El problema va a ser cuando te certifiquen y te digan, ¿sabes qué? Tú no cumples como franquicia. Entonces, ¿contra quién van a ir? Pero se debería profesionalizar. De todos esos elementos tenemos que tener en cuenta. Y la última pregunta para allá. Qué bueno. ¿Qué va? ¿Conoce con los convenios de doble?
Ya, el caso de los convenios de doble imposición para el sector de franquicia no afecta tanto, porque yo envío regalías, las regalías tienen sus propios niveles tributarios, no hay ninguna afectación. Sí, para las empresas de servicios, que por ejemplo cuando yo entrego, por ejemplo yo vendo un software a un país determinado que no tengo los convenios de doble imposición, lo que van a hacer es que me van a retener inmediatamente el impuesto a la renta. Por ejemplo, Ecuador. Nosotros llevamos unas empresas de centros de contacto y encontraron grandes oportunidades. El problema fue la facturación. Yo le facturo a Ecuador y me retiene 25%. Es decir, que me iban a pagar 75%. 25%, imagínate. O sea, flat. Entonces, y tú sabes que cuando hablas tú de impuesto a la renta, primero pones tus ventas, tus costos y sobre esa base, pero acá es a la venta. O sea, eso tiene un impacto mayor todavía, ¿no? A ellos sí le afecta, pero el caso de la franquicia no afecta mucho porque finalmente las franquicias se establecen en otros mercados y es el inversionista de ese mercado quien lo invierte. No soy yo el propietario de la franquicia quien lo invierte, ¿no? Y sobre la labor de las otra cosita que es importante que ustedes sepan, la franquicia no se vende. ¿Sabían ustedes eso? Se concesiona. No se olviden de eso. Yo concesiono mi modelo de negocio por 5 años, por 4 años. Mayormente es en cuánto tiempo yo recupero mi inversión, ¿no? Y claro, obviamente, no, la idea es que siempre lo renueves. No es que tú estés cambiando hoy contigo, mañana, no es así. Tienes que generar una relación, ¿no? Pero hay una relación que en principio se vuelve encantadora porque todo el mundo está de mil maravillas, felices, pero luego cuando empieza a entender el franquiciado, oye, tú no me estás ayudando, empieza a tomar ideas de manera independiente y eso crea una fricción en la relación. Y el franquiciante dice, oye, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, no me hace caso. No hace caso porque no le está dando las instrucciones debidas. Entonces, si no se resuelve esa relación, ¿qué vas a tener? Fracaso. Y a mí como franquiciante no me conviene fracasar, porque mato esa franquicia. Por ejemplo, Brujas de Cachiche lo colocamos en México, pero se encontró con una emprendedora que hizo y deshizo a la propia marca que no ha vuelto a entrar a México. Igual le procedió a Segundo Muelle de México, no volvió a entrar a Segundo Muelle a México. Entonces, ¿qué cosa hago? Si yo no regulo eso, me mato la oportunidad. Todo, porque ya no puedes crecer, ¿no? Es una pregunta personal. Sí, era personal. ¿Ustedes saben que se encuentran articulados todos los gremios, entes, por ejemplo? Estamos tratando, no están articulados porque cada uno son los entes. Por ejemplo, la Cámara Peruana de Franquicia. Pepe, buenos días. Las oficinas comerciales. O sea, estamos, por ejemplo, a ver, lo que pasa es que tú me hablas el sistema interno o externo. Interno. El sistema interno, nosotros creamos un gremio que se llama la Cámara Peruana de Franquicia en el año 2004. ¿Ustedes? Sí, nosotros, por supuesto. Yo particularmente, ¿no? Yo he Luis creado Kisser. Muchos. No, Luis Kisser no. Lamentablemente, nosotros lo iniciamos con el doctor Julio Luque. ¿Ya? Pero bueno, eso hubo una transformación hasta que apareció por ahí Luis Kisser, ¿no? Lo cierto es que hoy día las cámaras están tremendamente debilitadas. No tienen servicios que ofrezcan los empresarios, no hay una regulación. Yo quiero, por favor, que tú me protejas y no me orientes. Lo que va a hacer es venderme un servicio de consultoría. Ajá. Eso no puede ser. No, Un gremio no subsiste por eso. Un gremio es lobby, un gremio es que voy y te ayudo. Eso es lo que es la asumir. Por eso que la Cámara de Comercio de Lima ha tomado la decisión de intervenir, pero intervenir buenamente, porque claro sus intereses se ven más protegidos. Cuando evidentemente ellos tienen 14.000 asociados, toda una plataforma de ayuda, y eso es lo que se tiene que buscar. Por lo tanto, el sistema está un poco debilitado. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo nosotros como PROMPERÚ? Es fortalecer el sistema a través de un plan. Dicen, oye, acá hay un plan que estamos entregando a las empresas, y a través de ese plan vamos a trabajar la profesionalización. ¿No? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Hemos publicado guías, vamos a trabajar el tema de la certificación, vamos a trabajar el tema, o sea, nosotros nos vemos en la necesidad de asumir un rol que no nos compete,
porque no lo están haciendo. Eso dijo el de la Cámara de Franquicias, que se están robando los roles. Sí. No hay roles definidos. Por eso. Pero cuando pues, Pero si tú no hay no lo ausencia tienes, de hay la- ausencia aquí, alguien lo tiene que hacer, porque si no, Contrato de pardos, contrato de pardos. No, ya no. no, pero no, terminamos, sí, a las 10:30, Entonces, señor, Claro, entonces, ¿y aquí entrevistaron de la Cámara Peruana de Franquicias? Luis Luis Quisser. Quisser. ¿Y qué Eso te es lo dijo? que nos comentó, que sienten que están invadiendo su espacio. Y el señor Taboada de la Cámara de Comercio de Lina nos indicó que Luis Quisser solamente, bueno, la Se Cámara rajaron entre lo vamos a rajar. Y dijeron que solamente esperar y no apoyar. En cambio nosotros ahí sacaba pecho. Y hablaba mucho de la palabra profesionalización. Sí, o sea, tiene casi el mismo concepto que usted tiene, pues, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, claro, si yo soy un consultor, mis intereses van a estar más ligados a buscar más clientes. Por ejemplo, nosotros en el diplomado hemos pedido en el primer lugar que ninguno sea un consultor. Yo, por ejemplo, dicto ese diplomado. Y lo primero que les hicieron los empresarios es a definir su estrategia. Porque es el primer punto de partida. Si eso no lo tienen definido, vamos a tener un problema. Pero si es un consultor, ¿cómo te va a tratar a ti? Te va a ver como un cliente. Ahí está la gran diferencia. O sea, eso es algo que lamentablemente no se quieren dar cuenta, o se dan cuenta y quieren que el sistema mantenga así. ¿El perjudicado quién es? El inversionista, claro. ¿Quién es ese? Si fuese mil maravillas, si esto funcionara, oye, bendecido, pues nosotros lo hemos creado. Y ahora pues lamentablemente pues tienes que la oveja negra, pues siempre al rebaño encuentra las ovejas negras pues que se quieren descarriar, ¿no? Pero bueno, de nuestra parte vamos a buscar hacer cosas que de alguna manera ayuden al sistema, ¿no? Ya, señora, muchísimas gracias. Un comentario final. Es difícil conseguir entrevistas con franquiciados. No, pero acá está el señor Miguel Ángel Castillo. Él es el empresario más exitoso del rubro de pollos a la brasa. ¿Pardo Chique? No. Disculpe. Claro, él acaba de estar conmigo en Colombia. Es que Miguelito es un gran Mucho amigo. gusto. Disculpe el comentario. Están haciendo su tesis. Van a ser más tercas. Más cerca, ¿no? De la UPC. Bienvenidos a las tercas. Así que yo creo que unos minutos. Miguel Ángel. Esta niña va a empezar. Estoy viendo el tema, no hay. Ya ves. Rosada. Pero Miguelito. No, lo otro ya pasamos y ya hacemos el tema, ¿sí? No se preocupe. Porque mire, estoy con el. Inclusive venía por calor. ¿Tengo ahí tu pantalón? Ay, sí. No es de. ¿Cierto o no? Mi San Lorenzo. No, Acá lo dejo acá con puede mi ser gran amigo. Menegildo Mamani. Segundito. muchas gracias. ¿Usted cree que no está? Pero ahorita van a empezar acá. No, ahorita no. Nos deja su tarjetita y lo llamamos después. Y usted nos dice qué día puede. ¿Qué hora puede? Perfecto. Las personas, seguro la mayoría de las personas que están acá. ¿Algún otro empresario que también brinde el tema de franquicias gastronómicas? Sí, está ahí adelante. Ujú. Está aquí, que ves en la puntita ahí. En la segunda fila, el de la izquierda. Él es del embarcadero 41. Aquí ve. Si tú vas acá, en esa recta de Ujú. o sea, acá hay 1, 2, 3 sectores. Sí. Del centro, ves en la segunda fila aquí que lo ves Sí, ahí. con cabello peinadito Sí, hacia bien atrás. claro. ¿Cómo se llama, señor? Ya estoy bien. Sí, ya. Un ratito que esperando sus hojas de nada mostrando. Porque ahorita no nos va a dar entrevista. No, nada. Estaba hablando con el señor Delano.
usted es gerente de Embarcadero 41. Lo que pasa es que somos tesistas de HC. Estamos haciendo un trabajo para nuestra tesis. Y queremos saber si nos pueden brindar una entrevista. Pero yo sé que ahorita nos pueden dar su tarjeta. No tengo mi tarjeta, pero... Su número de celular. Terminando te doy, no hay problema. Ya. La más cordial bienvenida. Estamos en un momento sumamente importante y trascendente para el sector exportador. Está aquí ya nuestro ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor Eduardo Carreño, ya lanzó el programa de apoyo a la internacionalización en la ciudad de Arequipa este lunes, el cual ha sido altamente convocado. Más de 150 empresas arequipeñas han participado de este evento que consideramos que es trascendental para el sector. ¿Por qué es trascendental? Porque finalmente son 25